Me gustaría que iniciáramos con una oración para permitir que Dios nos dirija y podamos concentrarnos en Él. ¿Okay? Pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de tener esta reflexión, este momento especial. Te agradecemos por este sábado que hemos disfrutado. Sabemos que quieres enseñarnos algo el día de hoy y que así sea, Señor. Te pido de manera personal que me uses y que me ayudes a que todo lo que digas sean tus palabras y que sean para honrar tu nombre y para ayuda espiritual de nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues leyeron un versículo al inicio. Me gustaría que lo buscáramos nuevamente porque esto en este versículo podemos encontrar algo que nos habla de la valentía. Creo que leyeron el versículo en Jeremías 10, pero en realidad fue Jeremías 9, vamos a buscar. Jeremías 9, 23 y 24, y me gustaría, por favor, que alguien me ayude a darle lectura. Jeremías 9. ¿9 qué, perdón? 23 y 24. Dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese... Ya lo va a dar Andrea. Ajá. Andrea, ¿estás por ahí? No te escuchamos. Se silenció. Okay. Sino alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Amén. Muchas gracias, Andrea. Aquí vemos la voluntad de Dios expresada en estos versículos, ¿no? Y si ustedes se fijan, nos habla acerca también de la valentía. Habla de la sabiduría, de la valentía, de la riqueza, y nos dice que, pues, alabarse en esas cosas, pues, no es lo ideal, ¿no? Sino que hay algo muy especial que Dios nos pide, que es alabarse en entenderlo y conocerle, ¿no? Sin embargo, aunque pareciera que en estos versículos la valentía pues no es buena, vamos a descubrir por qué, siendo hijos de Dios y teniendo en mente el hacer su voluntad, Dios nos invita a que seamos valientes, pero de una manera correcta, que nos lleve a la victoria. ¿Cómo ser valiente en este año? Bueno, pues vamos a avanzar, ¿no? Primero que nada, es muy importante comprender lo que significa la valentía. Generalmente asociamos a una persona valiente como una persona fuerte y que no le tiene miedo a esa situación, a esa circunstancia, etcétera, ¿no? Generalmente así lo asociamos. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más en profundidad este concepto. Y es que valentía se deriva de estos dos verbos, valere y ente, y del sufijo ia. ¿Y qué significa esto? Bueno, valentía proviene de este verbo valere o valor, que es sinónimo de permanecer con fuerza y salud. Entonces, la valentía está asociada con fuerza y con permanencia, ¿sí? Y el siguiente verbo que podemos observar ahí es ente, que equivale a un agente, es decir, alguien que ejerce esta fuerza, ¿no? Y el sufijo ia se traduce como una cualidad. Esto nos hace ver que la valentía la podemos considerar como una cualidad, sin embargo, no nos hace ninguna referencia a no tener miedo, ¿ok? Viendo un poquito más conceptos sobre la valentía, me di a la tarea de buscar, ¿no? Ahí en internet encontramos muchos conceptos y me agradó compartirles este. La valentía es la disposición y actitud del que se enfrenta con decisión a los peligros. Y me encanta este concepto. ¿Por qué? Porque podemos ver a la valentía como una cualidad, sí,
pero también como una actitud. Y también para ser valientes, pues debes de estar dispuesto, ¿no? ¿Y qué más nos dice el segundo concepto? Nos dice que es el acto realizado con valor, o sea, con fuerza, con entereza ante una situación peligrosa o difícil. Pero nunca, nunca dice que la valentía es no tener miedo, ¿sí? Al contrario, es una actitud que te lleva a enfrentar las situaciones de miedo. Hay un personaje, bueno, esta es una mujer muy conocida que se llama Malala Yousafzai. Ella es pakistaní y pues esta mujer es muy interesante su historia, todavía es joven, es una mujer activista que defiende pues los derechos sociales y de las mujeres. Ella tuvo que enfrentarse a una situación de violencia en donde ella radicaba, donde creo que le dispararon en la cabeza por defender el derecho de la educación en la mujer. Y entonces, de ahí en adelante, pues gracias a Dios sobrevive y tiene la valentía de, pues, ser activista y, pues, apoyar los derechos tanto de las mujeres, derechos sociales en general, ¿no? Y entonces me di a la tarea de buscar su opinión acerca de la valentía, ¿no? Y este personaje nos dice, bueno, esta mujer nos dice que para ella los valientes son aquellas personas que superan estos obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Bueno, los obstáculos que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos obstáculos, todos tenemos desafíos, ¿ok? Dicen que superan estos miedos que le rodean interna y externamente y se presentan con todo lo que hay en su corazón. Me encantó esto, ¿no? Esta definición. Y otra cosa que me gustó mucho de esto es que dicen la verdad, son radicales al expresar sus sentimientos y comparten historias reales, o sea, son auténticos, expresan sus verdaderos sentimientos. Esto es lo que significa valiente para mí. Y bueno, es muy válida su opinión y de acuerdo a su experiencia es entendible cómo ella asocia la valentía. Y aunque nos dice y nos habla acerca de que está asociada con los miedos, ella nos menciona como que es valiente quien enfrenta los miedos, ¿ok? Y bueno, y quien es sincero y comparte realmente lo que hay en su corazón. Eso es valentía para Malala. Y bueno, tiene relación con los conceptos que hemos estado nosotros viendo aquí anteriormente. Y bueno, ¿y qué nos dice el mundo, no? ¿Qué nos dice nuestra sociedad de qué es la valentía? ¿Qué es lo que admiramos o qué es lo que nosotros decimos, híjole, qué valiente? O el mundo, la sociedad, ¿qué es lo que le llama la atención o califica como valentía? Y entonces, pues estuve pensando en algunas cosas que están sucediendo y a las cuales se les da mucha importancia y se habla de que es muy valiente el pensar de esa forma o el actuar de esta forma, ¿no? Entonces, en nuestros días, una persona valiente es aquella que defiende sus preferencias, ¿no? O hemos visto, por ejemplo, las marchas a favor del aborto, a favor de los derechos de las mujeres, y qué dice el mundo, ¿no? ¿Qué dice la sociedad? Qué valientes, ¿no? Y son de admirarse, ¿verdad? ¿Qué más es como un símbolo de valentía? Por ejemplo, vivimos en un momento en el cual la tecnología, el internet, las redes sociales pues, están tomando mucha importancia, ¿no? Entonces, pues de repente podemos ver varios influencers o bloggers o blogueros, como dicen, o youtubers que pues tienen muchísimos seguidores y a veces ni hablan nada edificante y la gente los admira y dice, uy, qué valiente, que no tiene pena, qué valiente que comparte sus, pues lo que siente, etcétera, ¿no? Entonces vemos figuras de ese tipo que no es algo malo, no estoy diciendo que sea algo malo, sin embargo podemos decir, ay, qué valientes, ¿no? ¿Qué más? En esta actualidad, en nuestra sociedad, expresar lo que piensas sin importar si lastimas a alguien, eso es valentía, ¿verdad? Y vivir sin tener que dar cuentas a nadie también es valiente. O vivir para satisfacer tus necesidades sin importar
por quién pases o a quién lastimes, ¿ok? Obviamente también la valentía se muestra en estos días en cosas positivas, ¿no? Como quizás alguna persona que rescata a alguien de un accidente, personas pues que defienden los derechos humanos, pero no son egoístas, sí, podríamos considerarlo que es algo bueno. Sin embargo, vemos que se le llama valentía a muchas cosas que no están, pues ahora sí como que de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, pues no puede existir la valentía si no hay desafíos, ¿no? Entonces, ¿de qué serviría ser valiente? Se necesita tener un desafío, algo que enfrentar para nosotros poder ejercer la valentía. Y bueno, no me dejarán mentir todos los jóvenes y los adultos también que están aquí presentes y se podrán identificar con esta imagen. En la vida tenemos todo esto, problemas, crisis, retos, tenemos cosas que pagar, la competencia en el área profesional está cada vez más fuerte y bueno, el joven de este mundo, obviamente los desafíos y los retos que nos tocó vivir o que les está tocando vivir, pues no son los mismos que hace muchos años. Yo creo y yo considero que ahora es más difícil todo. Creo yo que para nuestros padres era mucho más fácil tener un trabajo seguro, poderse comprar una casa, poderse comprar un carro, y ahora vemos tantas situaciones complicadas que nos hacen ver esto como un desafío y ahora sí como una carrera, a ver quién llega más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la vida en la que un joven vive, ¿sí? Llena de desafíos. Yo sé que los adultos también tienen desafíos, sin embargo, como menciono, me quiero enfocar un poquito más en la juventud, ¿ok? Y bueno, aquí se me viene a la mente un personaje que últimamente he estado estudiando mucho y que dije, queda perfecto con este tema, ¿no? Y es Josué. En el capítulo 1 de Josué, nosotros encontramos la historia o el comienzo de esta aventura que está por suceder con Josué, que él iba ahora sí que a cubrir el espacio o el lugar que tenía Moisés, ¿no? Porque sabemos que Moisés muere y entonces Dios le dice, Josué, pues tú vas a ser mi líder y necesito que tú me lleves a mi pueblo a la tierra prometida. Tú vas a tener ese privilegio, ¿sí? Y digamos, qué padre, ¿no? Josué quizás estaba contento, feliz de que iba a aparecer en la Biblia, de la historia, que iba a ser un personaje muy, muy importante. Y no, la verdad es que cuando él recibe este desafío, pues lo tomó todo como, pues no se lo esperaba. De hecho, él no quería suplir el lugar de Moisés. Así imagínense, ¿no? Él entró como en pánico, en un ataque de pánico, porque conocía al pueblo que tenía que liderar y todavía tenía una grande responsabilidad. ¿Y cómo iba a ser él para sustituir a alguien tan importante como Moisés, ¿no? Y bueno, además de todo, pues tendrían que conducirse hacia, tenían que pasar por el río Jordán, ¿no? Y en esa ocasión, pues el río estaba, pues había mucha agua, era todo complicado y Josué entra en un ataque de pánico. Ese es el panorama de este personaje al inicio de Josué 1, capítulo 1, ¿verdad? Qué desafío tan más grande tenía él. Y bueno, si lo trasladamos a nuestra vida, ¿cuáles son nuestros desafíos de ahora? ¿Será que quizás no nos están llamando a suplir a un líder como Moisés, ¿no? Quizás no estaremos a cargo de la iglesia, pero sí estamos a cargo de nuestra vida y tenemos ideales, tenemos sueños. Y otra cosa importante, tenemos un lugar al que queremos ir, que es la Canaán celestial, ¿no? Queremos llegar ahí y creo que esa sería nuestra tierra prometida, ¿no? ¿Cuáles son nuestros desafíos en este camino? Esta imagen me pareció muy interesante porque a veces así nos vemos ante esos desafíos, ante esas problemáticas, ante el futuro, y hoy en día nos ha tocado difícil,
sobre todo a los jóvenes que tienen tantos sueños, tantas cosas por hacer, y de repente enfrentarnos con esta pandemia, con todo lo que conlleva, pues es complicado, ¿no? Pero también es aquel joven que ha decidido entregar su vida a Dios, siendo el único de la familia que lo quiere hacer. O puede ser aquel joven que ya tenía un trabajo, que tiene un trabajo, pero quiere agradar a Dios y quiere guardar el sábado, ¿no? ¿Cuántos desafíos tenemos nosotros como cristianos, como adventistas? El primer desafío, que aquí lo cité, es hacer de la Biblia la guía de tu vida, cuando todo el mundo te dice que la Biblia es un libro obsoleto, que cómo va a tener poder un libro, que lo escribieron hombres, que cómo es posible que tú puedas basarte en la Biblia, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, bueno, ni es un libro obsoleto, es la palabra de Dios, es cuando entra la fe de que la Biblia pues se escribió por inspiración divina, ¿no? Por inspiración del Espíritu Santo y de Dios, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa explicación podría sonar locura para otras personas, incluso para tu propia familia. Y eso es un desafío muy grande. Yo le comentaba a Isaí que a veces creo que los desafíos que tenemos las personas que somos como uno o dos personas en la familia que seguimos a Jesús, que guardamos sus mandamientos y todos los demás no, pues es algo mucho más difícil en ocasiones. Nos enfrentamos a muchas críticas, burlas o quizás a mucha falta de empatía, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales desafíos de ser la minoría, ¿ok? ¿Qué desafío tenemos hoy, ahora? Creer en el matrimonio o creer en una pareja conformada con un hombre y una mujer, ¿no? Cuando el mundo te dice el matrimonio solamente te lleva problemas, mejor unión libre, es mejor, yo ya me fui a vivir con mi novio, etcétera, ¿no? Tus amistades te pueden tirar de loco, aburrido, ¿cómo se puede decir? Anticuado, por creer en el matrimonio, incluso te empiezan a desanimar. Entonces, ese es otro desafío, ¿no? Porque, bueno, es mi guía la Biblia, pero aparte, el matrimonio, pero aparte encontrar a la persona ideal, ¿no? Cuando es uno cristiano, el desafío es, pues, tener como esa percepción de lo que Dios te está indicando para que encuentres a tu pareja ideal y para que puedan juntos honrar a Dios y edificar, y que sea de edificación, ¿no? Entonces, esto es otro desafío que se vive en la juventud. ¿Y por qué me enfoco mucho en la juventud? Pues porque es ahí donde se toman estas decisiones más importantes, hasta también la carrera que vas a elegir, ¿no? Entonces, bueno, otro desafío, encontrar un trabajo que agrade a Dios, porque a veces decimos, bueno, yo no me dedico a cosas sucias ni cosas, bueno, no voy a especificar, pero ni lavo dinero, etcétera, ¿no? Pero muchas veces tienes que ir en sábado o tienes que, no sé, como que prestarte a ciertas cosas, a chismes, a cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y por otro lado tienes tu carrera profesional y bueno, ese también es un desafío para nosotros. Encontrar alternativas para entretenerte de manera saludable. Ahorita tenemos muchas alternativas de entretenimiento, pero ¿cuántas nos acercan a Dios, no? Otro desafío, utilizar las redes sociales con inteligencia y que tenemos muchas distracciones, que ya todo lo tenemos rápido. Comida rápida, ahora sí es rápida. La otra vez pedí algo por Didi, me parece, no me acuerdo cuál era, y me llegó en 10 minutos. O sea, tenemos todo rápido, hasta la comida, ¿no? Entonces, eso nos hace que estemos muy desconectados de Dios y no nos los proponemos y muy conectados con otras fuentes de conocimiento, con otras personas que no tienen quizás influencias positivas en nuestra vida, ¿no? Entonces, así es como vivimos y así es como viven los jóvenes que pues ahorita están como con más susceptibilidad, ¿no? Y pues la pandemia nos vino como a caer así otra cereza del pastel, ¿no? Ahora sí que hay más desafíos todavía y ahora sí que en relación con Dios o a nuestra vida espiritual,
Creo que estos momentos son muy cruciales, y aquí sí me refiero a todos, ¿no? No tanto a los jóvenes, sino también como a los adultos, porque cuando no puedes ir a la iglesia, cuando no puedes participar en actividades o eventos sociales, o incluso cuando ibas, por ejemplo, al asilo de ancianos, a hacer, pues, entregarles comida, acompañarlos, orar, o sea, cuando se hacían estos eventos para ayuda del prójimo, pues ya no se puede, ya no es tan fácil. Entonces, realmente en estos momentos el desafío es mantenerse fiel, porque realmente lo que está a la luz ahorita es si realmente tu relación con Dios estaba bien consolidada o si por estos factores ya te afectó espiritualmente, ¿no? Y es otro desafío, y les estaba preguntando a algunos jóvenes que conozco de la iglesia, y les hacía estas preguntas: ¿cuáles son tus desafíos, no? Y muchos me dijeron que sus desafíos eran estar en el lodo y no enlodarse, o sea, participar de algunas cosas y cuándo saber cuándo conocer el límite, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, y que también todo eso estaba muy asociado a su espiritualidad y al desánimo que hay cuando no se tienen estas actividades respecto a la iglesia, ¿no? Cuando solamente tienes tu computadora, cuando estás tú solo, estás con tu familia y tu estudio ya es personal, ya no es porque fui a la iglesia y me dieron un tema, sino que tienes como más responsabilidades de ejercer. Por eso ahora sí que tu adoración, tu espiritualidad en una casa donde quizás no te ve nadie, donde quizás pues esté tu familia y puedas estar ahí, pero también estás pendiente de los mensajes en Facebook. Entonces hay muchas distracciones que pueden estar, pues ahora sí que amenazando tu vida espiritual, ¿no? Y las avenidas del alma, eso también fueron una de las respuestas que me compartieron estos jóvenes, que pues hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos que entre a nuestra mente, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que olemos? ¿Qué es lo que gustamos y tocamos? Porque eso puede ser para bien o puede ser para mal. Y ahorita nuestros sentidos están, pero bien bombardeados de todo. O sea, es impresionante cómo ni privacidad ya tenemos, cómo de repente nos llegan, a veces pensamos en algo que quizás pues nos dé tentación y abrimos el celular y encontramos un anuncio de eso, ¿no? Estamos siendo bombardeados y es ahí cuando ejercer las decisiones correctas, como mencionaban en el tema del sábado pasado, pues es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues es que en este mundo así tenemos que ser valientes, ¿sí? Son desafíos y nuestro desafío es permanecer fieles, no ensuciarnos, y todavía otro desafío es confiar en Dios y en el plan que tiene en nuestras vidas, ¿no? Y entender que sí requerimos ser valientes y que el ser cristiano en estos momentos y el que un joven cristiano se entregue a Dios en estos momentos es valiente, ¿no? No es cualquier cosa. El defender la palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier cosa, se necesita valentía, ¿no? Y por aquí puse el número 3 para referirme a las veces que Dios le dice a Josué que tiene que ser valiente y le va subiendo como más como el énfasis de que si quería, o sea, de que Dios tenía un plan para él, ¿no? Pero que si quería que sucediera, necesitaba ser valiente y necesitaba esforzarse, ¿no? Entonces, vamos a buscar Josué 1. Estoy buscando. Se me perdió. Aquí, ya lo encontré. Ok, Josué 1, 6, ¿ok? Ahí encontramos la primera, la primera palabras de ánimo y el consejo de Dios, ¿no? Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, ¿ok? Y como Dios sabía que Josué necesitaba, como sabía y conocía su corazón, su mente y su aflicción y su pánico de Josué, entonces le vuelve a decir por segunda vez en el versículo 7, solamente, o sea,
espérate, olvídate el miedo, olvida todo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, pues, que sea valiente y que considere la palabra de Dios, ¿no? La ley. Y en el versículo 9 tenemos la tercera palabras de ánimo, pero también una orden también que le hace Dios una vez que yo creo que vio que tenía mucho miedo y que lo vio todavía dudando, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así como que ya te quedó claro, Josué, ya te quedó claro, te lo dije 3 veces y la tercera es una orden. Ya no es como que estar pensando si me conviene o no, ya es una orden. Hazlo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es que Josué está esperando quizás a sentirse valiente. Y la verdad es que eso es un error, porque la valentía no es un sentimiento, no es algo de que, ay, es que no puedo trabajar los sábados, pero Señor, por favor, ayúdame a sentirme con la valentía de llegar y decir que no puedo hacerlo. No, claro que no, porque dijimos que la valentía es una actitud y requiere disposición. Y aunque te estés muriendo de miedo, requiere que des el primer paso. Aunque las circunstancias no cambien, tienes que dar el primer paso. Eso es valentía. No esperes, joven, no esperes, hermano, a sentirte valiente, ¿sí? Porque hasta que no lo hagas, vas a experimentarlo, ¿no? Y no esperes que se vaya el miedo va a estar ahí, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, miedo al que va a pasar, qué dirán, pero cuando uno decide, ahora sí que dar el primer paso o mojarse los pies, es porque sabes que tienes a un Dios que está contigo, que te ha prometido que Él va a estar contigo, ¿no? Y entonces eso pues cambia mucho el sentido de los problemas o las cosas que tú ves como desafíos, ¿no? El saber que el miedo va a estar ahí, pero el saber que tienes un Dios que tiene un plan para ti, que te está alentando a que des el paso, pues es algo que Josué tuvo que hacer y que trajo algo bueno, ¿no? Nosotros conocemos la historia y sabemos que Dios hizo un milagro, ¿sí? Y aquí, pues el pueblo pudo atravesar el Jordán a través de un milagro que se manifestó cuando Josué decidió obedecer a Dios, ¿no? Y aquí en Patriarcas y Profetas dice que Dios quería que el cruce del Jordán fuese milagroso, ¿sí? Por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificase. Debía de poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior, porque dijo, Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. ¿Y saben qué? Eso es lo que va a pasar cuando tú das el paso, cuando tú decides actuar con valentía. Y se los digo porque lo he vivido, lo he experimentado. Y Dios hace milagros en tu vida. De verdad que es increíble lo que Dios hace cuando tú decides mojarte los pies y cuando no te quedas esperando que se te vaya el miedo, porque el miedo no se va a ir, ¿sí? Entonces, Dios se manifestó en milagros, pero antes de eso, para ejercer valentía y para que Dios hiciera milagros, pues tuvo que haber un proceso de santificación, ¿no? De ahora sí que ver en nuestro interior, ver que está mal, ponernos a cuentas con Dios, que Él nos los purifique, nos limpie, tener de su Espíritu Santo, dar el paso, porque no podemos dar el paso si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces, primero debemos prepararnos espiritualmente, dar el paso y Dios va a hacer milagros, ¿sí? Dice que este milagro ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos, porque obviamente pues vieron lo que sucedió y les dio miedo, ¿verdad? O vieron el Dios de los hebreos es muy fuerte, ¿no? Y nosotros sabemos cómo transcurrió la historia, ¿no? Y algo muy importante es que por este milagro
Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Y es lo que Dios nos asegura cuando nosotros tenemos estos milagros, cuando nosotros vemos las cosas sobrenaturales que pasan, cuando decidimos pues dar ese paso adelante, pues es una garantía de que Dios está con nosotros, ¿sí? De que Él está obrando está obrando por nosotros. Y no significa que no van a venir críticas, que no van a venir problemas de todo tipo, claro que no, pero tienes la seguridad de que Dios está ahí y que en cada problema, en cada debilidad que tú tengas, Dios se va a manifestar, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y otra cosa es que si nosotros queremos ser valientes, si nosotros queremos tener el valor, pues debe ser inspirado por Dios, porque si no nos va a pasar como leímos en Jeremías 9, ¿verdad? Que decía que pues no se alabe el valiente su valentía, ¿no? ¿Por qué? Porque esa valentía dependía del ser humano, ¿no? De sus posesiones, de su inteligencia, de su sabiduría, sino que cuando el valor o la valentía vienen por inspiración de Dios, agárrense, porque va a pasar algo maravilloso en su vida, en serio se los digo, ¿no? El valor inspirado por Dios arma al alma de invencible poder. ¿Y qué es lo que se requiere? Bueno, habemos muchos jóvenes aquí en la iglesia de Jaciel y es lo que me agrada. Bueno, yo sé que no estoy tan joven ya, pero me siento joven. Y la verdad es que sé que Dios ha obrado en sus corazones. ¿Y por qué? Pues porque se requieren en nuestros días jóvenes valientes, hermanos valientes, ¿sí? Una de las mayores necesidades de nuestros días es el valor, pero ¿valor para qué? Para no hacer cosas indebidas, o sea, para hacer cosas indebidas, no, ¿verdad? Valor para confesar a Cristo en palabras y en actos en toda ocasión. Para eso se requiere valor. Valor para creer en la Biblia y vivir en armonía con ella, que es lo que les mencionaba, que es un desafío, pero se requiere valor. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes y hermanos adultos que pues han manifestado que tienen ese valor, ¿no? Y que si no lo han hecho, sé que Dios está obrando en sus vidas y que Él va a obrar para que ustedes puedan ser movidos por el Espíritu Santo y pues vivir en armonía con la Biblia sin temor a lo que dirán. Valor para expresar nuestras convicciones y atenernos a ellas cuando estemos en minoría. Les comentaba, si tú estás solito, si eres el único de tu familia que, pues no que es creyente, ¿no? Porque creo que pues es muy común que tengamos familiares que creen en Dios, pero no expresan su devoción o su adoración como nosotros, ¿no? Y muchas veces pues vamos a ser minoría o somos solitos en nuestra familia. Y bueno, el mantenerte fiel requiere de mucho valor, ¿no? Y aquí se puede demostrar valor para expresar nuestras convicciones, aunque seas de la minoría. ¿Y quién te va a dar ese valor? Pues Dios, ¿verdad? Aquí está el versículo que mencionábamos al principio. Entonces, ¿en qué debemos alabarnos? ¿Cómo vamos a tener la valentía correcta? Cuando proviene de Dios y cuando nosotros nos dedicamos de corazón a entender y a conocer a Dios, ¿no? Que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Recordemos también que cuando se le dice a Josué que sea valiente, pues le da un consejo, ¿no? Le dice, bueno, o sea, vas a ser valiente, te voy a prosperar en todas las cosas, pero no te apartes de la ley. Y el versículo 8 de Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no sé quién ha experimentado que todo le salga bien. De repente digo, híjole, no me están saliendo bien las cosas, creo que estoy fallando en esto, ¿no? Y ese es el grande desafío que ya lo mencionamos.
aferrarnos a la palabra de Dios, que sea nuestra guía, porque Él nos promete que nadie nos podrá hacer frente, pero hay una condición. La condición es estar conectados con Dios y es tener en nuestra mente presente su voluntad, ¿sí? Y aquí en el versículo 8 nos dice, en estos versículos también Dios le promete a Josué que nadie le podrá hacer frente. O sea que, pues sí iba a haber enemigos, pero que él iba a vencer. Y todos nosotros queremos vencer, ¿verdad? Todos nosotros queremos decir, bueno, ya quisiéramos decir, ya soy salva, ya estoy del otro lado, ¿no? Pero estamos en este camino, ¿sí? Y debemos de confiar en que si obedecemos a Dios, si mantenemos en nuestra mente su palabra, entonces nadie nos podrá hacer frente. Fíjense que estas palabras, que nos menciona también aquí el espíritu de profecía, dice que el creador del universo, que es el Padre de la eternidad, ha prometido todos sus recursos para ayudarnos a vencer. Todos los recursos que Él tiene nos van a ayudar. Y también Dios nos promete que Él no nos va a conducir a una situación para dejarnos allí, ¿sale? Sin salida, sino que Él nos va a brindar la salida, a brindar así que todo lo que necesitamos para salir victoriosos, porque Él nos acompañará hasta la victoria final. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, confiar, ejercer la confianza, ¿sí? La confianza pues va a ser la base de la valentía, ¿ok? Porque aunque yo esté viendo todo oscuro, todo pues mal para la lógica humana, pues tengo que confiar y dar el paso. Si no tengo confianza, no puedo ser valiente, ¿sí? ¿Y en qué debo de confiar? Que aunque se vean las cosas difíciles, pues Dios me está preparando para algo especial, ¿no? Y que Dios tiene un plan para mi vida y que como Josué tenía una tarea que desempeñar, así nosotros tenemos algo que desempeñar cuando hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, cuando nos hemos bautizado, cuando estamos aquí en iglesia. Dios te va a dar ciertos dones, te va a dar herramientas para que tú le sirvas, para que tú crezcas en fe y tiene un plan para ti que va a exigir que tú tengas plena confianza en Él. Y debes entender que puedes confiar en Dios ilimitadamente, que Dios es tu Padre, que te ama y Él va a estar ahí, ¿no? Y debes también de considerar que es bueno que confíes en ti, pero primero debes de confiar en Dios. Y debemos de saber nuestras debilidades, nuestras incapacidades y tener en cuenta que a pesar de que por dentro nos vemos fatal, Dios puede hacer algo en tu vida, ¿sí? Y Dios te ha capacitado para asumir grandes responsabilidades. Incluso esos sueños que tienes, que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios ha puesto en tu mente, esos sueños se pueden cumplir, aunque tú veas todo imposible, aunque sea ilógico para ti, o incluso aunque obedecer a Dios sientas que te aleje de tus sueños, no sabes lo que Dios hace. O sea, de verdad que Él te va a sorprender cuando tú decides confiar, ¿sí? Confiar en el plan, confiar en que Dios tiene un futuro y la victoria. Dejar de tener mucha confianza en nosotros mismos para que Dios nos pueda usar, ¿sí? De repente tenemos nuestros planes, ya sabemos qué vamos a hacer en 2 años, 3 años, pero la vida no es así. Y los planes muchas veces que tenemos no van de acuerdo a lo que Dios sabe que nos va a hacer bien. Entonces, enfocarnos en escuchar a Dios, escuchar lo que quiere para nosotros, dejar que nos use con eficacia como Abraham y Moisés, y alejarnos, no alejarnos, sino discernir bien cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Si nuestros planes van de acuerdo a lo que Él quiere, si nuestros proyectos van de acuerdo a lo que Él quiere, ¿ok? Y bueno, estamos viviendo los días finales, estamos ya en los últimos días y todavía eso hace más complicado todo. O sea, para un joven es muy complicado, para un adulto también, supongo. Vivimos en días difíciles donde vamos a ser probados, donde ya nos invaden con muchas ideas que no van de acuerdo a lo que nosotros creemos. Sin embargo, en estos últimos días Dios nos ha prometido estar con nosotros y nosotros debemos de responder con valentía. Dice aquí, el espíritu de profecía nos dice que la debilidad del hombre encontrará fortaleza y ayuda sobrenatural. O sea, no es que
esté yo buscando soluciones humanas, ¿sí? O que sienta yo, yo creo que Dios me va a ayudar de esta forma. No, porque es sobrenatural. O sea, van a ocurrir milagros, van a ocurrir cosas que tú no esperabas cuando tú eres valiente, ¿no? Y esto te va a ayudar para perseverar en la fe, para perfeccionar esa confianza en Dios que te va a asegurar el éxito, no el éxito terrenal, el éxito espiritual, ¿no? Y miren lo que nos va a pasar, sabemos, ya hemos leído algunos libros que nos hablan de los últimos días, del tiempo de angustia y todo lo que ya estamos viendo, pues que nos puede dar quizás miedo, ¿no? Pero les he dicho que la valentía no es ausencia de miedo, ¿ok? Y van a suceder cosas difíciles, sin embargo, Dios nos promete que va a estar ahí, ¿sí? Que nadie nos va a hacer frente. Dice, mientras la confederación del mal, o sea, recuerden que vivimos una guerra espiritual, ¿no? Y aunque no los veamos, pues aquí andan los buenos y los malos. Entonces, obviamente, mientras más nos acercamos a los días finales, los ataques van a ser mucho más intensos y más a los jóvenes y más a las personas que Dios ve con un especial don, que ve que pueden hacer mucho para Dios, ¿no? Para su obra. Entonces, no te preocupes si recibes muchos ataques del enemigo. Eso quiere decir que eres muy especial para Dios, ¿sí? Y en estos momentos debes de recordar que Dios está ahí, aunque está ahí contigo, aunque no lo veas, y te está alentando a ser valiente, a ser fuerte, a no moverte donde has decidido de ser fiel a Dios, obviamente avanzando en su voluntad, a luchar con valor, porque siempre te va a estar recordando que tienes un cielo que ganar. O sea, no es de repente la mentira del mundo, ¿no? De que, tienes que hacer todo porque es la única vida y cuándo vas a vivir, cuándo vas a ser feliz, cuándo vas a probar estas cosas. Tienes que probar y experimentar, satisfacer lo que tú quieres. Y no, es lo contrario. Esos son mensajes del enemigo, ¿no? Pero Dios te dice, hey, tienes un cielo que ganar. Tienes que ser valiente. Yo estoy contigo y te voy a otorgar la victoria. Y algo que me llama también mucho la atención es que nos dice que tenemos a más de un ángel que nos está aquí alentando. Tenemos a Dios, tenemos a sus ángeles. Van a suceder cosas sobrenaturales a los que decidamos ser valientes, ¿sí? Y confiar en el general de los ejércitos que conduce las huestes del cielo, o sea, Dios. Y ahora sí que en estos momentos la fe va a ser el poder que va a derribar toda barrera, arrasar todo obstáculo y planta el estandarte en el corazón del campamento del enemigo. Con fe podemos vencer. Obedeciendo la palabra de Dios y manteniéndola en nuestra mente, podemos vencer, ¿sí? Pero solamente pidiéndole a Dios que Él sea el motivo de nuestra valentía. Y bueno, como conclusión, creo que aquí hay personas muy valiosas para Dios, ¿no? Todos somos valiosos para Dios y sé que Dios quiere utilizarte y sé que hay personas valientes aquí que decidieron entregar su vida a Dios, no importando los desafíos que llegan a tu vida. Así que lo que Dios pide, pues es que seamos valientes. ¿Para qué? Para ser personas generosas, hombres de fe, hombres de oración, hombres que diligentemente busquen la luz e inteligencia, ¿sí? Eso es ser valiente en estos tiempos. Hombres de oración, hombres generosos que busquen la luz, hombres que hagan la voluntad de Dios, ¿sí? Hombres que escudriñen la Biblia. Eso es el llamado de Dios, ¿sí? Yo sé que la iglesia de Jaciel está llena de personas, de jóvenes, de adultos valientes que vamos caminando rumbo al cielo y que Dios está ahí inspirándonos, pero necesitas dar el paso de valentía y permitir que Dios haga su voluntad en tu vida.